El día de hoy hablaremos sobre la crisis del petróleo del 74. Esta es una crisis internacional que inició en 1973 con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a los países occidentales. Esta medida fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. El castigo de estos países provocó un incremento de los precios del petróleo y, en consecuencia, un fuerte aumento de la inflación. Algunos de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Orígenes de la crisis. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y en los 70, Japón, Estados Unidos y Europa consumían petróleo masivamente. Esto se debía a que en Occidente existía una fuerte dependencia del petróleo. Mientras tanto, el valor del dólar estadounidense caía de valor, entre otras cosas, como consecuencia de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes como una desaceleración en el crecimiento. Por su parte, el presidente decidió desligar el dólar del patrón oro, dando por finalizado el sistema pactado en los acuerdos de Bretton Woods. A todo esto hubo que añadir un gran detonante, la guerra del Yom Kippur, en donde los países árabes de la OPEP decidieron establecer un embargo a los países occidentales que apoyaron a Israel en aquel conflicto. Desarrollo y consecuencias de la crisis. Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica. Mientras el precio del petróleo aumentaba, el precio del barril de petróleo aumentó de los $2.90 a los $11.90. Ante este aumento desorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministro, muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo apostando por otras fuentes de energía. Francia, por ejemplo, apostó por la energía nuclear, mientras que Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Mientras tanto, muchos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se hallaban en vías de desarrollo, nacionalizaron las empresas petrolíferas y vieron cómo sus ingresos públicos aumentaban notablemente. Esto trajo como consecuencia que los países árabes exportadores de petróleo experimentaran un notable crecimiento económico a corto plazo, pero no fue así a largo plazo. Ante el embargo llevado a cabo por las naciones de Oriente Medio, se produjeron importantes problemas de suministro energético y las consecuencias sobre los países más desarrollados no tardaron en hacerse notar. Pese a que el embargo duró 6 meses, se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico marcado por una elevada inflación y una economía estancada se acuñó el término estanflación.